Cuando iniciamos a tratar el tema de la invasión rusa en Ucrania, aparentaba que sería algo breve y que en pocas semanas ese tema se diluiría en el ámbito de discusión pública. Sin embargo, hoy, casi un año después, tenemos que tocar el tema porque lejos de... No, Enrique, un año no. Recuerda que fue en febrero. Es de febrero aquí. ¿De febrero de este año aquí? Sí, es medio año. O sea, la guerra empezó en febrero. Yo tengo los cálculos mal. La guerra empezó en febrero. A mí me luce que son cerca de 10 meses y pico, pero bueno. La guerra empezó de febrero a octubre la guerra empezó en febrero. ¿Cuánto es eso? 9 meses. Exacto, la guerra empezó en febrero. Estamos... cerca de un año. Lo de 10 no está lejos, tampoco lo de los 10 meses. Pero obviamente lo importante es que la matriz de tu idea es correctísima. Sí, que sobre todo se viene... nadie evaluaba que iba a durar tanto. Digamos, acrecentando la crisis. Viene porque lo último que aconteció es un referéndum convocado por Rusia sobre la autonomía de 4 provincias ucranianas, en el cual se les preguntó a los que participaron en el referéndum si tenían el interés de pasar a ser nexos a Rusia o permanecer como ucranianos. Tú estás siendo muy condescendiente cuando le habla de referéndum. Eso no es un referéndum. Bueno, formalmente debo de referirme a eso porque es legal. Sí, pero eso no es un referéndum. No es legal tampoco en la comunidad internacional. O sea, no es un referéndum ni es legal. Eso es un acto de propaganda del régimen ruso. Incluso, astutamente, ellos pusieron esto en este momento por la derrota que sufrieron. O sea, realmente los rusos han demostrado que manejan el tiempo comunicacional. Mejor que incluso que en el terreno de la guerra. Es lo que yo acabo de decir. Ellos perdieron y lo echaron hacia atrás una franja de kilómetros que llega a más de 1000 kilómetros cuadrados. Entonces, en medio de eso, dicen que fue una retirada. No, usted se retiró porque perdió. Eso fue como lo de Kiev. Usted se retiró porque perdió. El plan suyo era invasión rápida, ocupación rápida, presionar, cercar a Kiev, estrangular el gobierno de poner el mandatario para que tenga que sustituir. Ese era su plan. Su plan fracasó. Y fracasó también el sostener los territorios que usted dominaba, especialmente hacia el norte de Ucrania, porque le ganaron en el terreno de juego las tropas Ucrania. Ahora, ¿cuál es la situación? Entonces, con el gran apoyo estadounidense, claro está, y de Occidente y de la OTAN. ¿Qué resulta? Que los rusos no reconocen que pierden. Ellos se retiran, pero no reconocen que pierden. Entonces, en ese proceso, para crear un manto y un tema nuevo, hablan de la consulta, la que llaman referéndum, además, ahí están consultando a quien ellos quieran también. O sea, a quien ellos quieran es el que participa. Eso es mano militar. O sea, por eso ningún país de la comunidad internacional se ha atrevido a reconocerlo. Incluso hubo varios países, un caso curioso, Uruguay y otros países, curioso, mandaron una especie como de observadores que el presidente de Ucrania tuvo una reacción enérgica de rechazo a esa iniciativa. O sea, realmente ellos pensaban que le iba a salir semejante a Crimea. Ese era el plan. Entonces, al recibir la resistencia, porque en el terreno de juego, en el plano de la guerra frente a frente, evidentemente Ucrania ha sido muy efectiva. Eso está comprobado ya. Lo que pasa, ¿por qué los rusos mantienen dominio? Por un bombardeo incesante, por sus armas a largo alcance, por su artillería aérea y artillería de todo tipo, y mantienen territorio. Entonces, ellos ahora lo que quieren es crear este nuevo tema, y en cierta manera lo han logrado, porque ya la gente se olvidó que perdieron. Y además, otro símbolo que indica perder los rusos en el terreno, territorio, que se les quitó la ofensiva, si no ellos pasaron a reacción, es el hecho de que Putin, que yo no sé por qué me recuerda a Rasputín, es una figura mental. O sea, fue la figura rusa también. Antes de la gran revolución de 2017, ¿no? Era como el cerebro, asesor, 1917, era como asesor de los zares en ese momento. Pues resulta que este personaje ha comenzado a hablar de guerra nuclear, de armas nucleares. Y yo entiendo que eso no es casual,
Y eso responde a una intención. Realmente, y me voy a atrever a decir lo siguiente, este personaje es capaz de usar las armas nucleares. ¿Tú crees? Sí, ¿Tú crees que no sea una laraca para...? Sí, es una laraca. Es una bomba de humo para que no sigan atacándolo y reduciendo su territorio en Ucrania, Sí. porque ha perdido en el terreno. Incluso, para explicar eso, conectémoslo con la idea de reclutar reservas, y el decreto va a reclutar reservas de 300.000, que algunos dicen que puede llegar a 1.000.000. Cuando tú reclutas más tropa, es porque tu tropa no está en el terreno funcionando. Entonces tú necesitas más soldados. Y si necesitas más soldados, es porque los soldados que tienes ahora no están. Eso es muy visible. Esa es la mayor muestra de debilidad, creo yo. Eso es muy debilidad. ¿Qué resulta? Que como me están llevando la debilidad, a Rusia la están llevando la debilidad. Entonces, ¿cómo respondo? Enseñando mis armas fuertes. Y le digo, mira lo que él está diciendo. Una potencia militar como nosotros y una potencia nuclear no se trata así en el terreno. A nosotros hay que respetarnos. Eso es lo que él dice. Y porque podemos llegar a la consecuencia de usar las armas nucleares como un mecanismo de protección, dado el hecho incluso de que esos territorios ocupados van a pasar a ser territorios rusos oficialmente reconocidos por los rusos, porque han hecho una consulta de su propia gente en el terreno, del segmento de la población con simpatía con Rusia, que es verdad que hay un segmento ahí con simpatía con Rusia, es verdad, es cierto, encontraron ahí. ¿Qué tan popular es la guerra o digamos la posibilidad de que se produzca una anexión de Ucrania o de las provincias de Ucrania? Hay que verlo caso por caso, Enrique. ¿El pueblo apoya eso? Hay que verlo, Enrique, caso por caso, provincia por provincia. Hay provincias en que hay una mayoría de población originaria de Rusia que tiene una simpatía con Rusia. Me Eso es refiero real. de Rusia. Y hay otras que no. ¿Qué tan popular en Rusia es que eso se produce? Gracias por tu traer y me recuerda una cosa fundamental, Enrique. ¿Qué reacción ha tenido el decreto para reclutar reservas? Terrible, movilizaciones, protestas, apresamientos, 3.000 presos en una sola noche, una represión terrible, y eso desequilibra a Rusia. Entonces, Putin aplica una técnica muy sencilla, Enrique. En el fondo es muy sencillo. La presión interna la hago afuera. Para sacar presión interna, presiono afuera. ¿Y con qué arma y con qué recurro afuera? Con la arma nuclear. ¿Cuál es el detalle? Que es una persona con la estructura mental, con la visión de la historia y su personalidad capaz de usar armas nucleares de baja intensidad. Eso sería lo que usaría. Porque recuerda que es tan cerca de su territorio que se afectaría a su propio territorio. Aunque eso ha recibido una advertencia muy firme Sí. de los Estados Unidos que encabezan la Alianza de Occidente. Sí, el detalle es que estoy convencido, y algunos analistas internacionales junto conmigo también, no una idea peregrina mía se me ha ocurrido, de que este señor puede usar armas nucleares de baja intensidad. Lo puede perfectamente hacer. ¿Por qué lo puede hacer? Porque está perdiendo terreno. Está perdiendo su ejército. Entonces, apela a reserva, ¿verdad? Y le dice, paren la ayuda a Ucrania y siéntense a llegar a un acuerdo, dándome y cediéndome esta parte del territorio, que es lo que en principio voy a asumir como una victoria. Mira, hay un análisis que dice el siguiente. Intentar sacar a Rusia con una simple derrota luce casi imposible. Y a su vez, intentar Rusia tomar a Ucrania y hacer lo que quiera con Ucrania también es imposible para Rusia en este momento. Entonces se tranca el juego. Mira. ¿Qué resulta? Entonces el debate va a otro terreno y él está llevando el debate donde él es fuerte. Ve acá, oye lo siguiente, si tú eres fuerte en un terreno, ¿dónde tú llega el debate? A las armas nucleares, que Ucrania no tiene. Entonces eso es lo que él está haciendo. Ahora, tiene voluntad para usar las armas nucleares. A mí me luce que el gran problema aquí, de fondo del problema, Sí. pero me refiero a la situación, para la solución del conflicto, es la ausencia de un árbitro, alguien neutral o por lo menos aceptado por ambas posiciones, que es la rusa y la occidental, que puede ser Estados Unidos, Rusia, para sintetizar, Hay algo para de simplificar. eso, hay algo de eso, Enrique. No hay un árbitro válido, no hay un interlocutor que pueda, porque a mi juicio, solo se llegará a una solución de este conflicto cediendo de todas las partes. Negociación. Ahí viene. Pero ese árbitro, uno no lo visualiza. Ahí viene viene el secretario general de las Naciones Unidas. No tiene esa calidad. A él es que le corresponde un soporte de China en la negociación.
Eso pudiera ser, pero no, tampoco lo es muy creíble para los Estados Unidos. Un soporte de China a la negociación. Ya comenzó a flexibilizarse China y está asumiendo esa actitud. Sí. Un soporte de Turquía a la negociación. Recuerda que Turquía es de la Unión Europea. Sí. Entonces, una articulación de liderazgo europeo con liderazgo de Estados Unidos. ¿Qué era el problema? Que el liderazgo europeo es un liderazgo muy complejo, diverso. ¿Cuál es el detalle? Históricamente ha sido así. ¿Cuál es el detalle? El Imperio Romano. ¿Cuál es el detalle? Que el liderazgo de Estados Unidos está estratégicamente debilitado por la salud del presidente Biden. Eso es la realidad. Estados Unidos no lo reconoce, pero es real. Y hemos tenido varios acontecimientos donde el presidente ha estado involucrado y ha dado reflejo de no tener todo el dominio. Yo creo que las políticas del presidente y del gobierno demócrata son correctas, en sentido general. El asunto es el liderazgo. Un presidente capaz de ir él mismo a negociar, no lo tenemos realmente en Estados Unidos. Entonces, la posibilidad de que la vicepresidente entre, mucha gente no tiene la suficiente confianza en ella, el suficiente criterio de preparación de Estado. Es un elemento difícil en Estados Unidos en relación a eso. Entonces, evidentemente lo que hay que hacer es difícil, pero un pool de negociación. El secretario general de la ONU tiene que tomar a China, es decir, ayúdame con los rusos, tiene que tomar a Turquía, digo, vamos a jugar a dos cosas, tiene que tomar a liderazgo que tiene más conciencia de esto, que parece, uno de ellos parece ser Francia, evidentemente Francia parece ser uno de ellos, y creo que España también apoyaría. En Alemania hay como su problema, no está muy claro en la lucha interna, entonces, y además Estados Unidos. Entonces, una negociación es lo inevitable. Y la primera negociación es, dejemos de tirar, mantengamos las posiciones que tenemos en este momento. Cese total al fuego. Quitémosle presión a la situación ante este señor que él tiene, Enrique, estoy convencido que tiene todas las estructuras mentales y de poder para sentir, si se siente derrotado, juega con la bomba. Al final, un sentimiento humano sería el honor, el orgullo. Es un hombre totalmente poseído por el orgullo del ibris, le llamaban los griegos, que es el orgullo del poder. Y ese señor por el poder está dispuesto a crear una dificultad mundial. ¿Y qué significa eso? Que hay un hombre loco por el poder. No es un loco, es loco por el poder. Y su imagen histórica. Entonces no va a ceder. Y si tiene que recurrir a las armas nucleares, Enrique, lo va a hacer, Enrique. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer frente a un señor así? Hay que llevarlo a juicio. ¿Y cómo tú le llegas a juicio? Dándole una salida. Es como cuando tú acorrales el ratón. No lo acorrales, hay que llegar a un acuerdo. Es una realidad. Soñar con una simple derrota. Si fuera un país sin armas nucleares, tú lo puedes hacer. Es sensatez, es prudencia. Sí. No lo puede hacer con un país como Rusia. Bueno, queríamos hacer una panorámica internacional, pero el tema de Ucrania... Lo seguimos en otro capítulo. El tema de Ucrania nos tomó la totalidad de este análisis internacional. Teníamos muchos días que no lo tratábamos, pienso, ¿no? Sí, en detalle, a profundidad. Bueno, con este análisis hemos llegado al final de esta entrega de un nuevo capítulo de esta segunda temporada de Una Mirada. Como siempre, variedad y siempre tratando de que la información pues tenga un aporte de conocimiento. Dios le bendiga. Hasta la próxima.